Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Que Dios nos hable. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 4, que es lo que nos corresponde para hoy. Pero le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos visitan en nuestro canal de televisión, allá en sus hogares, bienvenidos. Los que estamos en este lugar, bienvenidos, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenidos. Corintios 4, y nuestro tema de hoy, el costo de ser cabeza. ¿Cómo es? El costo de ser cabeza. Todos los seres humanos deseamos de una manera u otra figurar, ser protagonistas, ser cabezas en algo. Ser cabeza en el hogar, ser cabeza en el colegio, en el trabajo, en la empresa, en la sociedad. Queremos ser los protagonistas. Y eso está muy bien. Y además, muchos nos apoyamos inclusive en la misma palabra de Dios. Miremos ahí Deuteronomios 28, 13 y 14. Deuteronomios 28, 13 y 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, ni si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Qué dice ahí? Que seremos ¿qué? Cabeza. Dice, porque yo los voy a poner sobre cabeza y no como cola, para que estés por encima de ellos y no por debajo de ellos. Nos apoyamos en esa hermosa promesa y eso está muy bien. Pero la pregunta del millón, ¿estás preparado para ser cabeza? ¿Estamos preparados para ser cabeza? ¿Sabemos al menos qué es ser cabeza? ¿O solamente nosotros le pedimos a Dios que somos cabeza? Y nos apoyamos en ese pasaje para decir que nosotros los hijos de Dios no somos cola, sino que somos cabeza. Pero sería muy bueno, si nosotros creemos que somos cabeza, al menos estar seguros de qué es ser cabeza. O al menos saber qué es ser cabeza. Si usted quiere ser cabeza de algo, de alguien, ¿sabe al menos qué es eso? ¿Sabe qué es cabeza? ¿Sabe en qué es lo que se va a meter? Ser cabeza es llevar la delantera en algo. Ser cabeza es ser guía. Ser cabeza es ser capaz de abrir la brecha para que otros vayan, para que otros transiten. Eso es ser cabeza. Ser cabeza, por lo tanto, ¿qué es? Ser guía, es el que va a guiar a alguien. Ser cabeza es abrirle brecha, abrir camino para que otro pueda pasar. Aquel que abre brecha en el monte, en una selva, ¿será que es fácil? Tiene que hacerlo a punta de machete, se va a ganar buenos cortes, va a tener cambios en sus manos. Ser cabeza significa ser guía, llevar la delantera para que otros lo puedan seguir, abrir la brecha en el camino que otros necesitan transitar. En lo espiritual, ser cabeza era ser la máxima autoridad. Ser apóstol era ser cabeza. ¿Cómo ser cabeza? ¿Qué es ser apóstol? ¿O qué es ser cabeza en algo? Si usted es padre de familia, madre de familia, ¿qué es? Cabeza. Si usted tiene un lugar de prominencia, tiene un cargo importante y dirige a algunas personas en su empresa, ¿qué es? Cabeza. Todo aquel que por alguna circunstancia de la vida está en un lugar en el cual tiene bajo su dirección a otras personas, está en un estado de cabeza, es guía. Es el que marcha adelante, es el que abre la brecha para que otros puedan seguir. Pero ¿qué es ser apóstol o cabeza si usted es cabeza? Primero, ser servidor de Cristo. Miremos ahí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice Pablo? Así pues, téngannos los hombres
por servidores de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores de Cristo. Si usted mira el título de ese capítulo, dice el ministerio de los apóstoles. ¿Está hablando de quién? De los apóstoles, de lo que es ser apóstol. Ser un apóstol es ser cabeza, y ser cabeza, por lo tanto, ¿qué dice que es servir? Ténganos, ¿por qué dice Pablo? Por servidores de Cristo. Si alguien va a dirigirse a nosotros, dice Pablo, hágalo como servidores de Cristo. Téngannos como servidores de Cristo. Ser servidor significa ofrecer, dar más que recibir. Un servidor está hecho para dar más que para recibir. Por eso Jesucristo, ¿qué dijo? Yo vine aquí a servir, no a que le sirva. Su apostolado. Pablo dice que el ministerio de los apóstoles, entonces, ¿cuál es? Servir. Téngannos como servidores. Si usted es cabeza, si usted quiere ser cabeza, tiene que ser servidor. Si usted quiere ser cabeza en su hogar, tiene que aprender a servir. Tiene que aprender a servir. No es el que más manda, no es el que más grita, es el que más sirve. Por eso él dice, téngannos como servidores de Cristo. ¿Qué es ser apóstol o cabeza? Primero, ser servidor. Segundo, ser administrador. Ahí en el versículo 1, la parte B. Y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué más dice que es? Y administrador. Los hombres téngannos como, ¿qué dice? Como servidores y como, ¿qué más? Y como administradores. ¿Qué es un administrador? La palabra y el significado técnico de administrador es alguien encargado de bienes ajenos para ponerlos a producir. Ese es un administrador. Alguien que hace producir esos bienes que se le encargaron. Si usted tiene una empresa, usted contrata un administrador para que la quiebre. Usted contrata un administrador porque espera que él la haga producir, le haga tener más ganancias de las que usted solo puede tener. ¿Qué necesitamos entonces? Ser administradores, ser responsables del funcionamiento de algo. Si tú eres cabeza de ese hogar, eres el responsable del funcionamiento de ese hogar. ¿El administrador qué es? Es el responsable del buen funcionamiento de esa empresa, de ese negocio que se le encomendó. Esa es la labor de un administrador. El administrador lo que hace, entonces, ¿qué es? Eres responsable por el buen funcionamiento de ese lugar. Si algo malo pasa en ese lugar, ¿a quién le reclama? Al administrador. Si están dando mala atención en ese lugar, ¿a quién van a quejarse? Al administrador. El administrador es el encargado de el buen funcionamiento de ese lugar. Y Pablo dice que como apóstol él también es ¿qué? Administrador. Como cabeza que es él es administrador. Como cabeza de hogar que es usted, sea madre o sea padre, es administrador, administradora de ese lugar. Y si usted es la administradora, el administrador de ese lugar, ¿cuál es su responsabilidad? Hacer que eso funcione bien. Hacer que funcione bien. Por lo tanto, si el hogar está funcionando mal, ¿es responsabilidad de quién? ¿De quién es la cabeza? Hay algunos que simplemente quieren ser cabeza. Y es más, muchos hombres que medio han leído la Biblia con el fin de someter a la esposa, ¿qué le dicen? Recuérdese que yo soy la cabeza. Pero si es cabeza, es el responsable de que el hogar funcione bien. De que funcione bien. Y es más, tiene que ser, ¿qué dice? Servidor. Pablo es el apóstol y como apóstol es la cabeza. Y como cabeza, él dice que se caracteriza por dos cosas. ¿Cuál? Ser servidor y ser administrador. Si usted es cabeza del hogar, debe ser ¿qué? Servidor. Y debe ser administrador. Sirve en el hogar y hace que funcione bien.
Si el hogar está funcionando mal, significa entonces que es una mala cabeza, es un mal administrador. Y cuando alguien está administrando mal un negocio y lo está llevando a la quiebra, ¿qué pasa con él? Pues es echado, es despedido, porque para eso no fue contratado. Y lo mismo pasa con nosotros. Si perdemos la capacidad de administrar bien, de hacer que funcione bien nuestro hogar, entonces merece ser cabeza. El ser cabeza no solamente es una exigencia, el ser cabeza es algo que se lo tiene que ganar. Tiene que hacer que ese hogar funcione bien, porque es administrador. ¿Cómo está administrando usted su casa? Como mujer y como hombre. Si es hombre debe ser la cabeza, pero si es un mal administrador y si no sirve, si entonces no es cabeza. Pablo dice: téngannos los hombres como servidores. Y eso debería decir el papá si es cabeza: ténganme mis hijos como servidores, alguien con quien pueden contar. Ese es un servidor. Alguien que sirve es alguien con quien se puede contar. Y qué bueno que el padre, al ser cabeza, diga: yo soy cabeza de esta casa, pero no para marranear, no para gritar, no para maltratar, sino para qué, para servir y para administrar bien su hogar. Si el esposo es la cabeza y es el que administra, un buen administrador debe saber cómo están las finanzas, cómo están las cuentas, cómo funciona su empresa. Pero hay padres que dicen ser cabeza, pero no saben si se acabó el azúcar, si se acabó el arroz, y ya no hay pan. Y dicen que es cabeza, y dicen que es administrador. Si es cabeza, si es administrador, ¿quién debería saber primero que eso se acabó? Él, porque es administrador. Si usted administra un negocio, ¿quién debe saber que están prestando mal el servicio de portería? Él. Él no puede decir: eso es asunto del portero. No, el portero cuida, pero él es el que administra, por lo tanto, él es el que debe controlar. Él es el que debe saber cómo está prestando el servicio a aquel que está en la puerta. Aunque él es administrador y aunque él no está parado en la puerta, pero debe saber cómo está funcionando. Y aunque el padre es cabeza y él, muchos de ellos no cocinan, pero sí debe estar bajo control todo. Si falta o no falta. Porque es administrador y porque es quien sirve. ¿Qué es ser apóstol? Ser servidor de Cristo y también ser buen administrador. ¿Cómo deben ser los cabezas o los administradores? Es lo que nos dice Pablo también. ¿Cómo deben ser aquellos que son cabezas o aquellos que son administradores o aquellos que son apóstoles? Primero, fieles. Versículo 2, ¿qué dice? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como dice, fiel. ¿Cómo comienza Pablo? Diciendo: nosotros somos apóstoles, yo soy apóstol, pero téngannos ustedes como servidores y como administradores. Bueno, entonces, ya que soy administrador, dice que el administrador debe hallarse como fiel. Y fiel es mucho más que no defraudar a una persona. Ser fiel es mucho más que no traicionar a alguien. Ser fiel es ser encontrado original, transparente, claro. Por eso cuando usted va a la notaría a registrar algún documento que dice: esta es fiel copia de la original, ¿significa que entonces ese papel no engañó al otro? No, ¿cierto? Significa que es igual al otro, que no hubo alteraciones, que es transparente, que es claro. Eso mismo es ser fiel. Dios dice que si somos cabezas, si somos administradores de algo, debemos ser hallados fieles, transparentes, claros, que no haya nada turbio y escondido. Fieles. ¿Cómo es su labor en la casa? Por eso digo, no tanto que si mira a la vecina o no mira a la vecina, no tanto en esa fidelidad, esa es también importante, pero ¿qué tal de otras? Hay hombres que nunca han traicionado a su esposa, pero no son tan transparentes tampoco. Hay mujeres que no han engañado a su esposo, pero no son tan transparentes tampoco.
no son tan legales tampoco. Por lo tanto, está hablando que el administrador, la cabeza, el apóstol, debe ser encontrado fiel. Segundo, ser honesto. Ahí en el versículo 3. Ser honorable, ser casto. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Yo en muy poco tengo el ser, ¿qué dice? Juzgado por los demás, por otras personas. Porque está hablando de que es necesario ser encontrado como fiel. Y él dice, por eso yo, muy poco, los demás tienen que juzgarme a mí. Una persona honorable. Una historia, alguien me la contaba aquí en el templo hace un tiempo, y dice que había una pareja, un hombre y una mujer que estaban en un restaurante, estaban almorzando y se dieron cuenta que en la mesa de al frente el señor se paró y se fue y dejó la billetera que estaba repleta de dinero. El señor fue a la mesa, tomó la billetera, salió corriendo y alcanzó a aquel hombre y le devolvió la billetera. El hombre agradecido dijo, usted, qué bueno, usted sí es honorable. Él era periodista y entonces en agradecimiento le dijo, voy a hacerle una entrevista, voy a hacerle un reportaje, porque hombres honorables como usted no hay. Y él asustado le dijo, no me haga la entrevista. Yo soy honrado, pero no soy honorable. Dijo, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia? Dijo, yo soy honrado, yo no robo lo ajeno, pero no soy honorable. Si fuera honorable, esta mujer que está conmigo no fuera mi amante. Por eso no quería que la agradara. Era honrado, no robaba, pero andaba con quién. Eso hacía que no fuera honorable. Dijo, yo soy honrado, no honorable. Yo no robo, pero sí andaba con la amante. Y eso hacía que no fuera honorable. Dice que el administrador, el apóstol, el padre, la madre, la cabeza, primero debe ser fiel. Segundo, ser honesto, honorable, en todos los aspectos, no solo en unas cosas. Porque puede ser que como cristianos ya no robamos tampoco, pero ¿qué de las otras cosas? Porque puede ser que ya no fumamos, no tomamos, ya no andamos con la amante, pero ¿qué de otras cosas? Muchos de nosotros podríamos ver, cuando alguien nos dice, qué bien usted, mire cómo anda con la Biblia, cómo ha cambiado, ya no toma, usted sí es honorable. A muchos tal vez nos toca decir, no, honorable no, tal vez ya no fumo, ya no tomo, pero no honorable, porque todavía golpeo a mi esposa, porque todavía insulto a mi esposa, porque todavía maltrato a mi familia. Tal vez ya no tomo, ya no fumo, pero todavía me falta para ser honorable delante de Dios y de los demás. Porque todavía hacemos cosas que no son agradables delante de Dios, ni buenas delante de los hombres. El administrador, el apóstol, el que sirve debe ser encontrado fiel, debe ser honesto. Tercero, estar bajo autoridad. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿quién? Es el Señor, es Dios. El que me juzga es Dios, porque estoy bajo autoridad de ¿quién? De Dios. Cristo es cabeza de nosotros, porque Dios Jehová es cabeza de Cristo. Y si yo soy cabeza, Cristo debe ser mi cabeza. Si tú quieres ser cabeza de alguien, deja que Cristo sea tu cabeza. Si tú quieres ser cabeza del hogar, deja que Cristo sea tu cabeza. Porque de lo contrario nosotros nos vamos a desviar. Si nosotros somos cabeza, pero Cristo no es nuestra cabeza, nosotros vamos a llevar a esa empresa llamada hogar a la destrucción. Nuestra vida a la destrucción. Recuerda que tú y yo somos administradores. Administradores de nuestra vida, administradores de los secretos de Dios, administradores de nuestro hogar, de nuestra casa.
de un administrador puede llevar a una empresa al éxito o al fracaso. El éxito o el fracaso está en las manos del administrador, del apóstol, del servidor, del padre o de la madre. Recuerda, estamos hablando de cabeza, aunque Pablo está hablando de él mismo. Pablo está hablando del ministerio de los apóstoles y dice: téngannos todos ustedes como que, como servidores. Si es apóstol, es alguien que sirve, alguien que administra. ¿Qué lo caracteriza? Ser fiel, ser honesto, estar bajo la autoridad de Jesucristo. Cuarto, ser ejemplo. Versículo 6. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. ¿En quién? En mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Para que aprendáis de quién, dice, de nosotros. Significa que él está como ejemplo. Un buen administrador, un buen apóstol, un buen padre, una buena cabeza es ejemplo. Si tú quieres que los demás te imiten, deja de gritar. Mejor haz algo que ellos puedan hacer. No es gritando, no es maltratando, no es ofendiendo como nosotros imponemos nuestra autoridad, sino con el ejemplo. ¿Cómo estamos nosotros de ejemplo? Si tú quieres que tu hijo sea responsable, que sea honesto, que sea ordenado, ¿cómo podemos lograrlo? Con el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo sea organizado, entonces organízate tu vida. ¿Cómo tú puedes exigirle a tus hijos ser organizados cuando nosotros no somos organizados? ¿Cómo nosotros pretendemos que el día de mañana nuestros hijos no estén en el alcohol, en la droga, en el mundo, que sigan derechos en el camino de Dios cuando nosotros no lo hacemos? Ellos van a imitarnos, ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Por eso él dice, nosotros mismos nos ponemos como ejemplo. Hagan lo que nosotros hacemos. ¿Será que usted y yo podemos tener la capacidad de decirle a alguien, haga lo que yo hago? Hágalo como yo lo estoy haciendo. Si usted quiere enseñarle a su hijo, debería decirle eso. Hijo, hágalo como yo lo estoy haciendo. Venga, hagámoslo juntos. Deme su mano y le voy a explicar. Pero muchas veces nosotros queremos lograr que nuestros hijos o los demás hagan algo a la fuerza, gritando. Pablo dice, yo soy apóstol, pero ante todo servidor de Cristo. Pero ante todo un administrador. Y por eso, ejemplo, para que nos puedan seguir. No solamente con chácharas, sino con hechos. Con hechos. Quiere formar a sus hijos. ¿Cómo deben hacerlo? Con ejemplo. Hágalo primero usted y de seguro que los demás lo van a hacer también. Cuarto, ejemplo, seamos ejemplo. Quinto, agradecidos con Dios y con los demás. Una cabeza sabe que nunca solo puede lograr algo. Ahí en el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no provenga de Dios? ¿Qué tienes tú que hayas conseguido en tus propias fuerzas? Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios y con los demás. El apóstol dice tenía que aprender a ser agradecido. Si lo obtenemos, lo que tenemos es por Dios. Como congregación lo hemos visto. No por los recursos económicos que podamos tener. Sin ellos
Dios nos ha regalado todo lo que tenemos. Es por Dios, es por Él. Muéstrame algo que tengas que no lo hayas recibido. Muéstrame algo que tú no lo hayas recibido de Dios, que no lo hayas recibido de Cristo. El problema es que a veces somos desagradecidos. El desanimado no es más que un mal agradecido, que no se acuerda de dónde lo sacó Dios un día. Muéstrame lo que tienes, a ver si tú mismo lo conseguiste. Muéstrame algo que no lo hayas recibido de parte de Dios. Nuestra vida. ¿De dónde nos sacó a nosotros? A muchos de nosotros, de la inmundicia. A unos más que otros. Solamente que eso se nos olvida fácil. Se nos olvida fácil. Cuando ya estamos bien, cuando estamos cómodos, ya decimos que eso es por fuerza propia. ¿Cuántos de nosotros llegamos aquí a este lugar pidiendo un empleo? Y cuando ya lo tenemos, decimos que no podemos venir, ¿por qué? Porque estamos muy ocupados, porque tenemos mucho trabajo. Y entonces él me dice, muéstrame algo que tú tengas que yo no te lo haya dado. Si nos acordáramos cómo llegamos a pedir. Pero se nos olvida. Es que tengo mucho trabajo, bueno, entonces deberíamos venir aquí a darle gracias. Así como un día vine a pedirle un empleo, ahora debo venir a darle gracias. Así como un día le pedí que cambiara mi vida y ya me la cambió, ahora tengo que darle gracias. Y es más, muchos de nosotros ni siquiera le pedimos que nos cambiara la vida, y Él nos cambió la vida, Él nos transformó nuestra vida. Y más agradecidos deberíamos estar. Porque sin necesidad de que nosotros le hayamos rogado, Él metió su mano limpia a ese lugar cochino en el que estábamos nosotros. Por solo amor, por solo misericordia. Un cabeza debe ser agradecido. Si usted es cabeza, esposo o esposa, será agradecido con su familia, porque si su familia tampoco lograra lo que quiere. Esposos malagradecidos, que como él solo trabaja, la esposa no trabaja, entonces ¿qué le dice? Es que usted no hace nada, no se da cuenta que si ella no estuviera ahí, con ese salario que tiene, no le alcanzaría para pagar muchacha de servicio, niñera para los hijos, y otras personas que tendrían que trabajar ahí para suplir todo lo que hace la esposa. Pero como no es agradecido, porque piensa que con el dinero que tiene lo consigue todo. Y hemos dicho algo: si usted tiene mucho dinero, lo que puede con ese dinero tal vez es conseguirse la mejor niñera del mundo. Pero por mucho dinero que usted le pague a esa niñera jamás le dará el amor que le da. La niñera la cuidará porque usted le paga, pero el amor no se lo compra. Pero con nosotros somos mal agradecidos. Sexto, ser humildes. Un verdadero apóstol, un verdadero cabeza, un verdadero siervo de Dios es humilde. Versículo 9. Más que brillar nosotros, queremos servir a Dios. Versículo 9, ¿qué dice? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, ¿a quiénes? A los apóstoles, como postreros. ¿Como qué? ¿Como primeros? Como últimos. Como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Porque Dios dice a nosotros los apóstoles, nos ha puesto ni siquiera de primeros, sino de últimos. Como espectáculo, como burla de muchas personas. Cuando usted es apóstol y dice la verdad, más que brillar y ser querido por todo el mundo, va a ser despreciado por decir precisamente la verdad. Si es apóstol y el mundo lo ama, es probablemente que no está diciendo la verdad. Porque si dice la verdad, el mundo lo tiene que aborrecer. ¿Por mi causa qué dice? Los van a aborrecer, los aborreceré. Por lo tanto, ese es el costo de ser siervo de Dios. Si usted hace bien las cosas como cabeza, como mamá, como papá, muchos de los hijos no lo van a aplaudir porque van a tener que corregir. Pero si usted es el papá de alcahuete, la mamá de alcahuete, todos sus hijos lo van a amar. Bueno, si usted es el alcahuete de la casa, todos sus hijos lo van a amar.
A veces en el hogar suceden las dos cosas cuando no hay unidad. El papá o la mamá se convierten en el alcahuete y el otro el que disciplina. Y el que disciplina es visto como la fiera, como la mala, y el alcahuete con el que quieran estar todos. Decir la verdad va a hacer que muchos no quieran estar siempre a su lado. Por eso dice, nosotros hemos sido exhibidos ante el mismo mundo. En lugar de ser los primeros, los últimos. Pero ojo con algo, una cosa es servidor, otra cosa es ser sirviente. Jesucristo vino a servir, no a ser sirviente. Jesucristo no es sirviente de nadie. Él merece honra. Un verdadero siervo de Dios no es un sirviente tampoco, es un siervo. Sirve, pero merece también honra. Porque a veces se confunde. Jesucristo vino a servir, no a ser su sirviente ni el mío. A Jesucristo no le podemos decir que entonces, como Él vino a servir, que nos lave y nos planche la ropita. No, Él vino a servir a Dios. Vino a ayudarnos a nosotros, pero no a ser el sirviente de nosotros. Y eso es como papá. Como papá y como mamá es el que sirve, mas no es el sirviente de los hijos. Porque a veces se quiere confundir eso. Entonces la mamá, ¿qué es? La sirviente. La mamá está para eso, para que barra, planche, cocine. El esposo se queda en la casa, no hace nada. La esposa trabaja y ¿cómo tiene que llegar la esposa? A seguir haciendo aseo, a limpiar, porque el vago del esposo no hace nada. Porque piensa que ella no está sirviendo, sino que es una sirviente. No, ella no es sirviente, ella sirve. Y usted como hombre que es cabeza también debería servir. Debe servir. Eso es ser apóstol, eso es ser cabeza, eso es ser guía. Séptimo, ¿qué? Sexto, ser humilde. Séptimo, no busca agradar a los hombres, sino que busca hacer lo correcto delante de Dios. Ahí en versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. No porque la vida del apóstol sería arrastrada, sino porque es una vida dada al servicio de Dios. A servir a Dios. Y al servir a Dios sirve a quién? A los hombres. Pero Cristo vino a quién? A servir a Dios. Eran siervos de Dios, servidores. Dice que como apóstoles que eran, servidores de Dios. El día en que el hombre agrade a los hombres, deja de agradar a Dios. Recordémoslo ahí en Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque si busco agradar a los hombres, dejo de ser siervo de quién? De Cristo. O le sirvo a Cristo o le sirvo a los hombres. O trato de agradar a Dios o trato de agradar a los hombres. Servir a Dios no es ser el trapo sucio de la gente, es servirle en el sentido de darle lo que necesita, enseñarle lo que necesita. ¿Le está sirviendo a quién? A Dios. Y debe agradar a Dios. Hay pastores, hay siervos, hay padres que prefieren decir mentiras con el fin de agradar a los demás. Hay padres que prefieren no corregir para ser agradable a quién, a los hijos. Y por eso llega un día donde se le salen de las manos, y aunque él ya quiere hacerse el de la disciplina, ya es tarde. Porque cuando podía corregirlo, por querer estar bien con sus hijos, le daba todo gusto, no corregía. Si yo dejo de agradar a Dios,
me convierto en esclavo de quién? De los hombres. Si yo me convierto en esclavo de los hombres, dejo de servirle a Dios. Si usted se convierte en esclavo de sus hijos, deja de servirle a Dios, que lo mandó a ser un buen padre, una buena cabeza, un buen cabeza. Hay muchos hijos que se están perdiendo porque los padres, lastimosamente, ya perdieron también la disciplina. Hay muchos padres que dicen, no, es que yo soy amigo de mis hijos. Sea amigo, pero nunca deje de ser padre. Hay algunos que solo son amigos, pero ya se les olvidó que son padres. El amigo le alcahuetea, el amigo muchas veces no le corrige, por no ganarse la enemistad del amigo. Antes de ser amigo, recuerde que usted es padre. Antes de ser amiga de sus hijos, sea madre. Corrija, oriente. Porque si ahorita en pequeño o en pequeña esa niña ya se le sale de las manos, imagínese cuando ya sea grande. Ahí es el problema. Ahí es cuando llora. Ahí es cuando se lamenta. Y ahí es cuando ya no hay nada que hacer. Cuando ya es tarde. Con Cristo nunca es tarde, pero sí nos va a traer muchos dolores de cabeza y mucho sufrimiento. ¿Por qué mejor no ser buenos administradores, buenos guías ahora? Un apóstol entonces dicen que es un servidor, que es un administrador. Una cabeza es servidor y es administrador. Octavo y último punto, es un verdadero padre para sus discípulos o para quienes los dirigen. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Porque aunque tendréis muchos años, que dice, no tendréis muchos padres. Y yo, ¿qué dice Pablo? Yo los engendré a través de ¿qué? ¿De qué dice ahí? A través del Evangelio. Yo los engendré a través del Evangelio. Porque yo los amamanté con el Evangelio. Porque yo les di de comer con el Evangelio. Padre no es el que por ahí lo engendra, sino quien lo cuida y lo alimenta. Él dice, porque no tendréis muchos padres. Y él que dice, porque yo los engendré. Los engendré a través de ¿qué dice? A través del Evangelio, a través de la palabra. ¿Quién engendra a alguien? Quien le da el Evangelio. A veces nosotros pensamos que es quien nos invitó a la iglesia. No, él nos invitó. El Padre espiritual es quien lo amamanta, quien le da de comer. No es que un día lo invitó. Alguna vez alguien nos invitó, pero él se encargó de alimentarnos. Por él hemos crecido, por él nos hemos desarrollado. Si no es así, él solo lo invitó, pero no es su padre espiritual. Por eso él aclara, porque yo soy su padre, porque yo los engendré a través de ¿qué dice? Del Evangelio, a través de la palabra, porque yo fui quien les di comer. Porque yo fui quien les di la palabra, no el que los invitó. Por el que lo invitó ya estuviera muerto espiritualmente hace rato. Por lo tanto, el que dice, él es un verdadero padre. Un verdadero padre es el que se prepara, el que da el alimento a tiempo, el que busca los recursos para que sus hijos estén bien alimentados. Ese es un verdadero padre, el que está pendiente. Y si es a nivel espiritual, el que está pendiente de sacarle manuales, tratados, cosas, para que esté comiendo. Ese es el Padre espiritual. Porque yo los engendré a través del Evangelio. Ese es ese Padre espiritual. Padre es quien lo crió, quien lo educó, quien le dio de comer, quien lo alimentó. No quien solamente le compartió un día. Es una persona que le compartió. Antes de yo tener un padre espiritual, como 5,000 me compartieron. Pero, y más de uno a lo mejor me llevó a una iglesia, y ahí me dejó. Y después otro me llevó a otra, y ahí también me dejó. Y tal vez otro lo llevó a otra, y allá lo dejó. Por lo tanto, ¿son padres? No. Quien un día se preocupó por darle de comer,
Por eso dice, porque yo los engendré a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de ese alimento. Un verdadero padre es el que trabaja duro para dotarlos de materiales, de alimento y de todo lo que necesita. Ahí en el versículo 12 y 13, ¿qué dice? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Porque hemos trabajado con nuestras propias manos, porque hemos trabajado con las uñas, porque aún sin tener recursos, ¿qué dice? Un buen padre nunca le hace faltar el alimento. Un buen padre así tal vez no tenga dinero ni tenga empleo, pero nunca le hace faltar. Algo llevará a la casa, algo llevará a comer. Pablo dice en lo espiritual igual, yo soy ese papá espiritual que aunque tal vez no he tenido los recursos, ¿qué dice? Con mis propias manos, con mis uñas, les he dado de comer y los he alimentado con el Evangelio. Porque yo los, ¿qué dice? Yo los engendré con el Evangelio y tuve que trabajar con mis propias manos, con las uñas, para darles de comer. Ese es un buen padre, es una cabeza. Ese es un buen padre. Un buen padre o una madre no hacen morir a sus hijos de hambre. Alguna cosa hace, alguna cosa se ingenia, pero no se mueren del hambre. Un buen padre, una buena madre no hace morir a sus hijos de hambre. Por eso dice, yo fui quien los engendré a través del Evangelio y tuve que trabajar con mis uñas, con mis manos, para darles de comer esa palabra. El costo de ser cabeza, el costo de ser apóstol, el costo de ser padre o de ser madre. Ser cabeza no solo es mandar o lucirnos ante los demás. Ser cabeza es ser responsable por el bienestar y la vida de los demás. El sacrificarte por los demás, por tenerlos seguros, es lo que te hace una buena cabeza. Dios quiere que seas cabeza. Esfuérzate y sé valiente. Solo así un día lo vas a lograr. Amén. Amén. La gloria a Dios. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.